Aquí Vale. en Serfix, como sabéis, os lo cuento, nos dedicamos tanto a valorar como a medir riesgos. También tenemos software propio en muchos aspectos financieros y actuariales y, bueno, hemos tenido que abordar este nuevo paradigma de riesgos ESG e integrarlo con todo el resto del circuito de valoración y medición de riesgos, ¿no? Para ello, Simona y el equipo de Simona y el equipo en el que está a nivel general, porque nosotros estamos en el departamento actuarial, pero hay otras áreas en Serfix, pues hemos incorporado este nuevo riesgo en el circuito de medición y valoración de riesgos para entidades financieras y también, ¿no?, obviamente, aseguradoras, ¿no? A ver, está muy claro que las entidades aseguradoras juegan o van a jugar un papel clave en todo lo que son los objetivos medioambientales, sobre todo en mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? Desde varios puntos de vista. Por un lado, desde el punto de vista, vamos a llamar actuarial o de suscripción, ¿no?, pues obviamente quien asegura riesgos, el objetivo es financiar la reconstrucción, ¿no? O de alguna forma minimizar o limitar las pérdidas económicas que cualquier persona, entidad, etcétera, pueda tener frente a determinados eventos, en este caso enfocados a temas climáticos, ¿no? Por lo tanto, es obvio que el sector asegurador le va a impactar el riesgo de cambio climático. No obstante, aparte de adaptarnos de una u otra forma, también podemos favorecer o encaminar al público en general a reducir los riesgos de cambio climático, ¿no? Vía, ahora Simona lo contará, ¿no? Pero por diferentes vías. Con lo cual podemos hacer una labor, ya sea educadora y encaminadora a tratar de minimizar el impacto del cambio climático, ¿no? Y por otro lado, el sector asegurador es de las pocas actividades económicas en las cuales no necesitamos una financiación previa para elaborar un producto. Es decir, creamos el producto y la prima se paga antes del servicio, ¿no? Con lo cual, el sector seguros es el principal inversor a nivel mundial, con lo cual tenemos mucha capacidad de influencia en todo el circuito económico mundial, ¿no? Sobre todo, pues ahí lo miro desde un punto de vista de las inversiones que hacen las compañías, ya sea por cuenta propia o para cubrir las provisiones técnicas, ¿no? Así que no nos quepa ninguna duda de que somos un participante clave en este circuito, ¿no? En cualquier caso, ¿hacia dónde van, sabiendo esto, los esfuerzos de nuestros supervisores? Pues van enfocados a varias líneas, ¿no? Que son un poco las que Simona nos contará ahora. Por un lado, la evaluación de estos riesgos, es decir, antes comentaba otro tipo de riesgos, ¿no? Riesgo de bolsa, sabemos que existe. Bueno, ¿cómo medirlo? Pues, desde hace muchísimos años hay diferentes metodologías, ¿no? Riesgo de crédito, lo mismo. Riesgo de una compañía aseguradora, pues también. Tenemos un entorno macro llamado solvencia, donde se ha incorporado todo esto, ¿no? Pero aquí partimos de la hoja en blanco, con lo cual, bueno, es un reto para los actuarios, los que estamos aquí, ¿no? Por otro lado, propuestas para la disminución de la brecha de protección y, sobre todo, también en la parte de diseño de productos. Esto tiene otro enfoque. Uno, obviamente, nos va a interesar cambiar las tendencias, pero por otro lado también, pues, mejorar nuestra suscripción, ¿no? Con lo cual, bueno, tenemos que, de alguna forma, integrar todo esto en nuestro circuito de diseño de producto
para estar en el mercado en los próximos años. Bueno, no me voy a enrollar más. Voy a ceder la palabra a Simona, que nos explicará con mucha más claridad todas las cosas que he intentado introducir. Simona, te cedo la palabra. Perfecto. Gracias, Jordi. Como ya indicaba Jordi, el contenido de este webinar se va a centrar en estos tres puntos, que son la evaluación de los riesgos, eh, todas las iniciativas bueno, algunas de las iniciativas que IOPA está proponiendo para mitigar el cambio climático y también para adaptarnos al cambio climático y cómo introducir los aspectos de sostenibilidad en el diseño de productos. Pero antes de empezar con la evaluación de los riesgos, deberíamos conocer el significado del término riesgo de cambio climático. Este término incluye todos los riesgos financieros que están relacionados con el cambio climático. El primer documento que habla de esos riesgos y de cómo podemos evaluarlos es un documento que ha publicado el Banco de Inglaterra en mayo de 2019 y donde también se introduce por primera vez la clasificación en riesgos físicos, de transición y de responsabilidad. Entonces es interesante ver cuáles son cada uno de esos riesgos y cómo pueden afectar al pasivo del balance. Antes de todo tenemos los riesgos físicos, que son aquellos riesgos que generan pérdidas económicas a causa de fenómenos físicos asociados al cambio climático. Esos riesgos se traducen principalmente en riesgo técnico, es decir, pueden causar un aumento de la siniestralidad o de la mortalidad y, por consiguiente, aumentar las provisiones. En este caso, también podemos clasificarlos en agudos y crónicos. Los agudos son principalmente debidos al aumento de frecuencia y severidad de eventos climáticos, de eventos catastróficos, y afectan principalmente a líneas de negocio relacionadas a auto, hogares y accidentes. Y tenemos también los crónicos, que son cambios a muy largo plazo del comportamiento del clima. Por ejemplo, un aumento del nivel del mar, cambios en los patrones de viento, y entonces van a afectar principalmente a productos a largo plazo, como pueden ser algunos productos de vida. Luego tenemos los riesgos de transición, que se pueden traducir, por ejemplo, en riesgos estratégicos y reputacionales, y afectarían a las líneas de negocio de no vida que están relacionadas con la transición. Por ejemplo, podemos tener pérdidas económicas en el ramo de auto si no adaptamos nuestro negocio a una nueva movilidad. También esos riesgos pueden afectar a productos de vida que cubren el riesgo de longevidad del asegurado. ¿Por qué? Porque la transición podría mejorar la calidad del aire, disminuir ciertas enfermedades como las cardiorrespiratorias y, por tanto, aumentar la esperanza de vida. Y finalmente tenemos los riesgos de responsabilidad, que son riesgos de transición específicos que afectarían a la línea de negocio de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque se prevé a futuro un posible aumento de las reclamaciones en aquellos sectores que están directamente o indirectamente relacionados con el cambio climático, como por ejemplo el sector de de la construcción, de ingeniería, etcétera. Y pasamos a hablar de la evaluación de los riesgos. Esta obligación viene del Reglamento Delegado 1256 de 2021, que modifica el Reglamento de Solvencia II, introduciendo el riesgo de sostenibilidad en los tres pilares. De momento no está prevista la modificación de la fórmula estándar de Solvencia II, pero a partir de este año hemos tenido que incluir el riesgo de cambio climático, sobre todo, en el circuito de autoevaluación, es decir, en el informe URSA.
Para ello, EIOPA en agosto de 2022 publicó una guía que nos ayudaba a construir un test de materialidad y eventuales escenarios de estrés de cambio climático. Digamos que el objetivo principal del test de materialidad es conocer el posible impacto financiero del cambio climático, es decir, cómo puede afectar el cambio climático a nuestra actividad. Y sobre todo, el objetivo principal es evaluar si ese impacto va a ser material para nuestra actividad. En el caso sea material, EIOPA también nos dice que tendremos que añadir al menos dos estreses de cambio climático. Un primer estrés lo llamamos optimista porque prevé conseguir los objetivos del Acuerdo de París. En este caso, lo que haremos es analizar lo que pasaría a nuestra entidad si el aumento de la temperatura global no supera los 2 grados centígrados respecto al nivel preindustrial. También tendríamos que añadir un escenario pesimista donde no vamos a conseguir los objetivos del Acuerdo de París, es decir, que el aumento de la temperatura global va a superar 2 grados centígrados. También nos dice que deberíamos incluir otros escenarios relevantes para la entidad. EIOPA, mediante la publicación de la guía, lo que bueno, tenía dos objetivos principales. Uno, darnos una estructura común para luego permitir una mejor comparación de los resultados y sobre todo reducir los costes para las entidades pequeñas y medianas que normalmente no tienen recursos suficientes para crear un modelo desde cero. También vemos que hay algunas dificultades que EIOPA no nos aclara en esta guía. Antes de todo, no nos dice, no nos da un porcentaje para que podamos considerar un riesgo significativo. Es decir, cada entidad tendrá que establecer un umbral de materialidad. También no nos da una fórmula cerrada, es decir, no tenemos una fórmula como la fórmula estándar de solvencia 2, sino que cada entidad tendrá que establecer una metodología interna. Y pasamos a ver cuáles son los principales pasos para evaluar la materialidad siguiendo los ejemplos de la guía de EIOPA. EIOPA en este caso ofrece dos ejemplos de entidades ficticias, una de vida y una de no vida, y evalúa la materialidad tanto en el lado del activo como en el lado del pasivo. Nosotros nos vamos a centrar en la parte del pasivo, es decir, vamos a ver cómo afectaría el cambio climático a los productos de seguro y vamos a ver los tres pasos que sigue en el análisis cualitativo y luego en el análisis cuantitativo. Como vemos aquí, tenemos el primer paso que es la definición del contexto de la compañía, el segundo paso que analiza los riesgos que pueden afectar mayormente a nuestro negocio y el paso 3 se analiza cualitativamente cuáles de esos impactos puede provocar más pérdidas en nuestro negocio. Es decir, en el primer paso, lo que normalmente nosotros hacemos en el test de materialidad que planteamos con nuestros clientes es indicar las líneas de negocio que podrían sufrir mayormente el efecto del cambio climático. También definimos el horizonte temporal adecuado. En este caso sabemos que no podemos utilizar un horizonte temporal típico de un informe ORSA, es decir, de 3 a 5 años. ¿Por qué? Porque el cambio climático se manifiesta a muy largo plazo. Es decir, que en estos casos, cuando hablamos de corto plazo, nos referimos a un periodo que va de 1 a 10 años, el medio plazo de 11 a 30 años y un largo plazo hasta final de siglo, entonces también 80 años.
Entonces el reto en este caso es conciliar esos horizontes temporales relativos al cambio climático con la capacidad operativa de la entidad. También muy importante es considerar el contexto estratégico, es decir, si tenemos productos en runoff, es decir, que no vamos a comercializar en un futuro, pues podemos excluir esos productos del análisis. Y por otro lado, sí que tendremos que introducir productos que empezaremos a comercializar en unos años. En el paso 2, lo que hacemos normalmente es investigar cuál riesgo podría impactar mayormente a nuestra actividad. Sabemos que los riesgos que impactan mayormente al pasivo son los riesgos físicos. También sabemos que esos riesgos dependen principalmente de la zona geográfica donde se centra nuestra actividad. Y en el paso 3, lo que hacemos es juntar las dos informaciones anteriores y estudiamos cualitativamente si y cuándo esos eventos pueden provocar un impacto material. Y pasamos al análisis cuantitativo. En este caso, IOPA, en los ejemplos, analiza el impacto que podría tener el cambio climático en la siniestralidad y mortalidad. Es decir, analiza el impacto sobre las provisiones, es decir, en el PEL, y cuando procede en el capital regulatorio del riesgo catastrófico natural. Aquí también tenemos los mismos pasos y entonces en el primer paso lo que podemos hacer es, partiendo de las líneas de negocio analizadas en análisis cualitativo, ver qué punto de partida tenemos, es decir, analizar las provisiones actuales. En particular, el BEL de primas. ¿Por qué? Porque es la parte que se vería mayormente afectada por el cambio climático. En este caso, el BEL de prima lo que estima entre varias magnitudes, estima la siniestralidad futura mediante un ratio de siniestralidad. Ese ratio podría aumentar a causa del cambio climático. Entonces, en el paso 2, lo que hacemos es, partiendo de los riesgos analizados en el análisis cualitativo, verificamos si esos eventos van a evolucionar a corto, medio y largo plazo. Y analizamos cómo pueden afectar esos eventos al ratio de siniestralidad. Una vez expresado el ratio de siniestralidad, podemos recalcular el BEL a corto, medio y largo plazo y analizar los resultados en el paso 3. En este caso, medimos el impacto, es decir, la diferencia entre el BEL proyectado y el BEL inicial y lo comparamos con el umbral que hemos fijado. Si ese impacto supera el umbral, significa que será material. En este caso, tendremos que introducir en el informe ORSA escenarios de estrés de cambio climático que vimos anteriormente. A la hora de crear un modelo interno para evaluar la materialidad junto con nuestros clientes, también hemos seguido otras recomendaciones de IOPA. Por ejemplo, cuando analizamos cada riesgo o evento, tenemos en cuenta 3 factores claves, que son la exposición, es decir, el valor de los activos expuestos al riesgo, el peligro, que sería la frecuencia o severidad de riesgo, y la vulnerabilidad, que es muy importante. La vulnerabilidad es la propensión de la exposición a sufrir daños causados por el evento. Por ejemplo, si estamos analizando el evento de incendios forestales, pues
si en este caso nuestro activo se encuentra en zonas urbanas, es decir, lejos de bosques, por ejemplo, sabemos que la vulnerabilidad va a ser muy pequeña. Y entonces, en caso de aumento del peligro, es decir, de la frecuencia y severidad de ese tipo de riesgo, sabemos que nuestro riesgo va a ser igualmente mínimo. También utilizamos horizontes temporales adecuados, esto ya lo hemos explicado anteriormente. Tenemos en cuenta el factor geográfico, es decir, cuando, por ejemplo, un cliente opera a nivel internacional, adaptamos el modelo para captar el impacto de todos esos eventos que pueden afectar a cada país, es decir, separamos de alguna manera el análisis por país. Y para clientes que operan a nivel de país o de una región en particular, pues adaptamos el modelo a un nivel geográfico inferior. Otro tema importante es el de las trayectorias climáticas. Esas trayectorias lo que hacen es estimar el aumento de la temperatura global que tendremos a corto, medio y largo plazo. Y esas temperaturas tendrían que traducirse en aumentos de frecuencia y severidad de los eventos. En la guía de IOPA hay referencias a herramientas públicas y gratuitas que ya efectúan esa conversión, pero también hay proveedores de datos de pago, consultores que hacen esas tareas y nuestro modelo, digamos que se adapta a cada tipo de dato según las preferencias y las necesidades del cliente. También tenemos en cuenta el factor de edad. ¿Por qué? Porque hay eventos como olas de calor, pandemias, etcétera, que sabemos que van a afectar a personas mayores. En este caso, nuestro modelo permite efectuar un estrés sobre la tasa de mortalidad o de morbilidad a nivel de edad o de intervalos de edad. Y bueno, también decir que utiliza datos fácilmente obtenibles, que son, por ejemplo, la suma asegurada por provincia, que es un input que la entidad ya dispone para el cálculo del SCR catastrófico natural, y también datos que son fácilmente obtenibles de la base de datos de siniestros, siempre que sea suficientemente detallada. Y bueno, hasta ahora hemos hablado de materialidad financiera, es decir, cómo el cambio climático afecta a nuestro negocio, pero hay parte de la normativa que también nos pide el análisis del impacto exterior, es decir, cómo nuestra actividad puede influir al ambiente y a la sociedad. Por ejemplo, esos dos impactos son objetos del informe de la Ley de Cambio Climático. Este informe hasta ahora ha sido de carácter voluntario, pero se prevé que en 2024 sea obligatorio. También hay algunas aseguradoras que están sujetas a presentar el estado de la información no financiera, donde también hay que tocar ambos temas. Y sabemos que este informe vendrá sustituido por la Directiva de Reporting de Sostenibilidad o CSRD en los próximos años. La diferencia principal es que esta directiva nos obliga a reportar esa información según las normas europeas, llamadas también ESRS, perdón. También otra diferencia es que esa directiva será de aplicación a más entidades. Aquí os ponemos las fechas de la entrada en vigor escalonada. Por ejemplo, a partir de 2025 tendrán que publicar, según esa directiva, todas las empresas que ya están sujetas a el estado de la información no financiera. A partir de 2026, otras grandes empresas que cumplen con esos criterios. Y a partir de 2027 también otras entidades.
No entramos mucho en detalle por cuestiones de tiempo y porque sabemos que es un tema bastante eh, eh, importante y necesitaremos más tiempo para explicar todo lo que comporta la aplicación de esa directiva. Y pasamos a otro tema relacionado con la evaluación de riesgo, que viene del reglamento de taxonomía medioambiental. Esta vez, bueno, en este caso, el reglamento de taxonomía medioambiental representa un sistema de clasificación de las actividades económicas sostenibles, siempre desde el punto de vista medioambiental. Ya tendremos a futuro también una taxonomía social, pero vamos a centrarnos en la medioambiental. Este reglamento no nos obliga a ser sostenible, sino que nos obliga a ser transparente, es decir, a divulgar la información sobre nuestra actividad sostenible si la tenemos. ¿Y quién está obligado a divulgar esa información? Pues las empresas sujetas al artículo 19 bis o de 29 bis de la Directiva 34 de 2013. Pero nosotros aconsejamos a nuestros clientes calcular y divulgar esa información de forma voluntaria, aunque no estén obligadas. ¿Por qué? Porque antes de todo nos permite conocer la parte sostenible de nuestro negocio y porque probablemente es una información que a futuro tendrán que divulgar la mayoría de las entidades. De hecho, se publicó hace poco un borrador con las nuevas hojas de reporte anual a la DGS, que parece que nos pide algunas de las informaciones de taxonomía. Aparte, el reglamento de taxonomía medioambiental general, que es el 852 de 2020, también tenemos reglamentos delegados anexos que nos ayudan a calcular esos indicadores, esa información sobre la actividad sostenible. El primero es el 2178 de 2021, que nos ayuda a presentar la información, es decir, que nos da, por ejemplo, un cuadro que podemos rellenar con la información y sobre todo nos dice cuándo entra en vigor. Digamos que hasta 31 del 12 de 2023 teníamos que divulgar solo informaciones sobre las actividades elegibles según taxonomía. Y a partir del año que viene, pues tendremos que divulgar también informaciones sobre las actividades alineadas a la taxonomía. Em, en el caso de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, tendremos que publicar tanto indicadores sobre la actividad de inversiones como indicadores sobre la actividad de suscripción. Y nosotros nos vamos a centrar más en esos últimos. Es decir, que vamos a ver cómo calcular el porcentaje de prima elegible y el porcentaje de prima alineada a la taxonomía. Y para ello nos ayuda el Reglamento Delegado 2139 de 2021, que nos indica cuáles son los criterios que tenemos que cumplir para determinar esos porcentajes. Y empezamos con las primas elegibles según taxonomía. En este caso, tenemos que seguir dos criterios, tenemos que cumplir con dos criterios principales. El primero es que la prima se tiene que referir a seguros clasificados en esta lista. Vemos que están incluidos los seguros que van del 1 al 7 y el 11, es decir, que quedarían excluidos los seguros de responsabilidad civil general, crédito y caución, la defensa jurídica y pérdidas pecuniarias. Y, por supuesto, todos los seguros de vida. El segundo criterio es que
esa prima tiene que estar relacionada con el aseguramiento contra los peligros climáticos indicados en el apéndice A. El apéndice A es este cuadro que clasifica los riesgos físicos. Como vemos, tenemos los riesgos agudos y crónicos y están separados por tipo de, bueno, según la temperatura, el agua, el viento y masa sólida. Em, Desde la publicación, bueno, en la información publicada durante este año, hemos notado que hay dos interpretaciones de ese segundo criterio. Hay algunas entidades que han separado la prima total de una póliza eh, y han indicado solo la parte que cubre los riesgos relacionados con el clima y otras entidades que han contabilizado el 100% de la prima de aquellas pólizas que contienen expresamente la cobertura de al menos un peligro relacionado con el clima. Creemos que a final de año el regulador nos indique cuáles de esos dos criterios tenemos que seguir, porque principalmente el objetivo de esta norma es que se puedan comparar los resultados de distintas entidades. Y pasamos a las actividades alineadas a la taxonomía. En este caso, siempre el Reglamento Delegado 2139 de 2021 nos indica que las primas estarían alineadas a la taxonomía si cumplen con los criterios técnicos de selección para la contribución sustancial a la adaptación al cambio climático, si cumplen con el criterio de no causar un perjuicio significativo a otros objetivos medioambientales y si cumplen con las garantías sociales mínimas. Por cuestiones de tiempo no voy a profundizar mucho en todos los criterios, pero sí que vamos a ver un resumen de lo que nos están pidiendo. Respecto a los criterios técnicos de selección, tenemos el primero, que es liderazgo en modelos de medición de riesgos climáticos. Aquí lo que nos pide la normativa es que tenemos que utilizar técnicas de medición avanzadas, es decir, que no se basen en datos históricos, sino sobre proyecciones del clima a futuro. El diseño de producto, pues nos pide la normativa incluir incentivos, como por ejemplo descuentos sobre primas o servicios de asesoramiento gratuitos para los asegurados que adopten medidas preventivas que ayudan a reducir la exposición a riesgo. Soluciones innovadoras en relación con la cobertura de seguro. Aquí lo que nos pide la normativa es que, aparte de cubrir el daño directo, tenemos que ofrecer también coberturas de daños secundarios, pérdida de beneficio, eventos a cascada, etc. El cuarto punto es puesta en común de datos. En este caso, nos piden poner a disposición de instituciones públicas los datos sobre los siniestros relativos a eventos climáticos. El último punto, ofrecer un alto nivel de servicio en caso de eventos catastróficos. En general, algunos de esos puntos ya se están cumpliendo. Tenemos dudas de que se puedan cumplir todos. Al menos en la primera fase. En cuanto al criterio de no causar un perjuicio significativo al objetivo de mitigación del cambio climático, aquí nos piden indicar con un sí o un no si se está cumpliendo ese criterio. Es decir, que no estamos asegurando la extracción, almacenamiento, el transporte o la fabricación de combustibles fósiles, ni los vehículos, bienes u otros activos destinados a esos fines. Pues aquí lo que dice la normativa no es que no podamos asegurar esa actividad, sino que si lo hacemos,
tenemos que informar. Y finalmente tenemos las garantías sociales mínimas que se refieren a los derechos humanos, derechos en el trabajo. Principalmente lo que dice la normativa es que es inútil que nos centramos en ser sostenibles si luego no cumplimos con los derechos mínimos sociales. Y pasamos a otro tema que también nos pareció muy interesante y que se refiere a las iniciativas de IOPA para mitigar el cambio climático, es decir, para reducir el riesgo, y las iniciativas que tiene IOPA para promover la adaptación al cambio climático. Es decir, si no conseguimos reducir el riesgo, al menos que el sector esté, bueno, que el sector, que la sociedad esté cubierta de las pérdidas económicas. Es decir, lo que quiere EIOPA es reducir la brecha de protección. Hay un primer documento que publicó EIOPA en 2022 y que también citamos en el artículo, donde se indican algunos ejemplos reales de incentivos aplicados por entidades aseguradoras europeas que ayudarían a reducir el riesgo. EIOPA, pero cree que esos ejemplos no son suficientes. Sabemos que para poder llegar a reducir el riesgo, tenemos que superar tres principales obstáculos que son principalmente el hecho de que los asegurados están subestimando el riesgo de cambio climático y por tanto no considera importante la adopción de esas medidas preventivas. También el hecho de que el riesgo de cambio climático afecta principalmente a líneas de negocio que son caracterizadas por pólizas estandarizadas y un mercado muy competitivo y por tanto las aseguradoras tienen dificultades en incentivar esas acciones mediante, por ejemplo, descuentos sobre primas. Y también otra dificultad es representada por los costes elevados de muchas de esas medidas de reducción de riesgo. En este caso, EIOPA echa en falta ayudas para los asegurados que podrían ser, por ejemplo, incentivos fiscales o financieros. Y también queríamos compartir con vosotros otros papers que se han publicado recientemente sobre el tema de la brecha de protección. De momento sabemos que en Europa se asegura solo una cuarta parte de las pérdidas económicas causadas por eventos catastróficos. Además, se prevé que a causa del cambio climático esas pérdidas pueden aumentar a futuro. Entonces, para reducir la brecha de protección, EIOPA propone algunas soluciones que son las cuatro que vemos aquí. La primera es incentivar la suscripción de seguros privados que cubran eventos catastróficos. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues aumentando la transparencia de proceso de pricing y de contratación en general, informando a los clientes, sobre todo los que se encuentran en zonas a alto riesgo. Y también habla de cómo se protegen las aseguradoras frente a los riesgos climáticos. Normalmente las entidades utilizan contratos de reaseguro. Pues en este caso EIOPA propone diversificar el riesgo de cambio climático mediante el uso de instrumentos del mercado de capitales, como por ejemplo los bonos catastróficos. También habla de la posible creación de asociaciones públicos-privadas nacionales. En este caso, nosotros en España tenemos el Consorcio de Compensación de Seguros.
Y también para eventos extremos crear un fondo a nivel de la Unión Europea. En julio de 2023 también publicó otro documento donde pide al sector asegurador enviar otras propuestas que consideren posibles para reducir la brecha de protección. Y una vez que reciba todas las respuestas, podría considerar la implementación de una o más soluciones propuestas. Y aquí pues tenemos algunas propuestas que ha enviado la Asociación Actuarial Europea. Las primeras se centran en el tema de concienciar los asegurados sobre la importancia de cubrirse de esos riesgos, también aumentar la transparencia en los términos contractuales, pero también habla de descuentos fiscales para entidades y clientes y estudiar la posible introducción de seguros obligatorios para, sobre todo para zonas de alto riesgo y la introducción de seguros paramétricos. Los seguros paramétricos son seguros donde la aseguradora pagará al asegurado un importe predefinido en el contrato si uno o varios indicadores climáticos, siempre predefinidos en el contrato, superan un cierto umbral. Entonces, en este caso, el pago se efectúa siempre, aunque el asegurado no haya tenido un daño económico. Y pasamos al último punto, es decir, al diseño de producto. En este caso, tenemos una obligación que viene del Reglamento Delegado 1257 de 2021, que modificó el reglamento sobre los requisitos de control y gobernanza de producto, introduciendo los aspectos de sostenibilidad. Es decir, lo que nos dice este reglamento es que tenemos que incluir esos aspectos en las distintas fases de aprobación del producto, incluida la fase de diseño. Pero ¿cómo podemos integrar esos aspectos en nuestra oferta de producto? Pues aquí mostramos algunos ejemplos reales y lo que podemos ver es que podemos, por ejemplo, incentivar los cambios de comportamiento de los asegurados, por ejemplo, hacia movilidad sostenible, eficiencia energética y consumo colaborativo. Por ejemplo, podemos ofrecer descuentos para hogares donde se dispone de fuente de energía renovable. Em, Podemos diseñar seguros de auto basados en el kilometraje y también podemos diseñar productos que están destinados a colectivos desfavorecidos, como por ejemplo personas en caso de desempleo, personas en riesgo de pobreza y personas mayores en el caso de productos de salud. Pero también podemos añadir a productos preexistentes o productos más típicos garantías o servicios sostenibles, como por ejemplo la cobertura de cáncer femenino en seguros de vida a riesgo y, por ejemplo, servicios funerarios ecológicos. También nos gustaría destacar que, aunque tengamos esa obligación por parte de la normativa, este tema en realidad representa una oportunidad para la empresa aseguradora, una oportunidad ante todo para aumentar la oferta de producto y también para atraer clientes sostenibles a esos temas. Y bueno, paso la palabra a Jordi para concluir el webinar y luego si hay preguntas, pues estamos aquí para contestar. Vale, muchas gracias, Simona. Bueno, me toca hablar de conclusiones. En primer lugar, bueno, ¿qué necesitamos para evaluar el riesgo de cambio climático? Pero también para otras cosas, como estamos viendo, ¿no? En primer lugar es conocer la normativa. La normativa es muy amplia.
y no es concreta en muchos aspectos, con lo cual existe una dificultad en este tema. En otros aspectos, los que aquí estamos, normativas extensas que han salido de los supervisores a nivel europeo, las de solvencia, otras las que estamos metidos ahora, IFRS 17 y cosas así, son normativas, bueno, en las cuales eh, la norma es bastante concreta, vamos a llamar, y sabemos identificar dónde están las partes clave, ¿no? Que es la norma, que son los casos de la norma, donde hay ejemplos, la norma y el reglamento, ¿no? La ley y el reglamento, o la directiva y el reglamento delegado, ¿no? Analizando y estudiando esos documentos, pues nos hacemos una idea amplia y clara del contexto, ¿no? Pero aquí no, aquí continuamente es una norma que no afecta a seguros, afecta a todas las compañías, nos afecta a todos, en definitiva. Con lo cual, la documentación es muy amplia y hay que dedicarle muchísimas horas. Simona, te has dedicado tú y algunos más a muchísimas horas y los dedicáis a la lectura de todo esto y de alguna forma a componer un estado de situación, ¿no? Por otro lado, analiza, que esto, a ver, no todo el mundo tiene ese tiempo, ¿no? No todo el mundo está plenamente dedicado a ello, ¿no? En segundo lugar, bueno, ver los ejemplos de guía de aplicación. Al final esto es una guía de cómo instrumentar eso, que nos puede dar ideas de cómo instrumentar todo esto en nuestra compañía, ¿no? En tercer lugar, hay que crear un modelo. Aquí está uno de los puntos clave, diría yo, ¿no? Un modelo del cual, claro, tenemos datos limitados de entrada, de input, y no tenemos claro muchas veces, o no teníamos claro el output, ¿no? Al inicio, ¿no? Y cómo evaluarlo, ¿no? Nos podemos complicar muchísimo la vida o hacernosla más fácil, pero bueno, hay que montarlo y no tiene que ser escalable, evolutivo, es decir, esto cambia continuamente, no tiene nada que ver lo que conocíamos hace 2 años a la situación actual y mucho menos a dentro de 10 años, con lo cual, bueno, tiene que ser, tiene que tener esa capacidad, ¿no? De evolucionar y también entendible, ¿vale? Entendible porque esto no lo van a manejar únicamente los departamentos técnicos, sino que es algo mucho más amplio y que tiene, valga la redundancia, economía circular. Es decir, desde el punto de vista de riesgos es un enfoque, pero también al final, como hemos visto, pues vamos hacia el fronting, ¿no? Tenemos que medir, evaluar, etcétera, pero en el diseño de nuestros productos a futuro, si queremos salir en las fotos de que somos entidades sostenibles o no, eso es una decisión aparte, pero si queremos, tenemos que conocer eh, dónde incidir, ¿no? Porque si vamos a ofrecer descuentos, bueno, tenemos que saber medirlos, saber calibrarlos bueno, integrarlo en el circuito, tanto desde el back como del front, ¿no? Bueno, fijar un umbral de materialidad. Bueno, obviamente, hay que fijar un umbral para conocer si esto nos afecta, nos puede afectar, nos afecta mucho, poco. Es una decisión a tener en cuenta. No existe, no hay una norma estricta. Esto, cada compañía hay que verlo y analizarlo, ¿no? ¿Contratar proveedores externos? Pues sí, porque probablemente no tengamos ni todos los datos necesarios, ni todos los conocimientos, etcétera. Con lo cual es muy probable que esto no lo hagamos a nivel interno de nuestra entidad y haya que subcontratar partes, ¿no? Pasa, por favor. La transparencia. Nuestras recomendaciones. A ver, esto existe, es real y bueno, ha venido para quedarse, con lo cual ya no podemos taparnos los ojos, sino que hay que abordarlo, ¿vale? ¿Cómo? Pues integrándolo en nuestra gestión habitual de riesgos, como un riesgo más y tratarlo como tal, ¿no?
medirlo, monitorizarlo, etcétera, y de alguna forma hacerlo homogéneo con el resto de riesgos, ¿no? ¿Dónde hay que trabajar mucho? Pues probablemente en los datos, en los datos. Fuentes internas no estamos preparados, no lo teníamos en cuenta, no valorábamos, es decir que parte de la prima de seguro de mi multirriesgo hogar está destinada a inundaciones fluviales, pues es difícil, ¿vale? Porque nunca lo habíamos considerado de esta manera. Bueno, quizá hay que profundizar ahí, ¿no? En los siniestros, lo mismo. Hay que tratar de adecuar nuestras bases de datos a los datos que querremos extraer en un futuro, ¿no? Eso por el lado, desde el punto de vista interno, pero también desde un punto de vista externo que vamos a necesitar, porque el circuito no me lo voy a autogestionar, voy a necesitar fuentes externas para conocer hacia dónde, cómo pueden evolucionar los cambios climáticos, ¿no? A qué variables van a afectar. Por último, y esto obviamente eh, es marketing, pero ¿por qué Serfix podemos ayudar a las compañías o a los actuarios en estos temas? Pues porque tenemos gente dedicada, esto es fundamental porque es imposible abordar esto solo. Tenemos obviamente modelos eh, y sobre todo la integración activo-pasivo. Antes hablaba de temas de ALM, bueno, tipos de interés, etcétera. Sí, pero aquí estamos los actuarios, pero también tenemos que mirar las dos partes del balance, tanto el activo como el pasivo en estos temas, ¿no? Y creo que lo cubrimos todo. Y, bueno, fuentes internas y externas, pues obviamente ayudamos a las compañías a mejorar sus fuentes internas y a o bien minimizar los costes de fuentes externas o bien adecuar la fuente externa al modelo, ¿no? Aquí obviamente puede haber todo tipo de casuística y amplitud de enfoques, ¿no? Pues obviamente nos adaptamos a todo porque tenemos clientes de todo tipo. Y yo con esto concluyo. Hay toda una serie de normativa que hemos puesto en una última transparencia para quien tenga ganas de leer, pero yo diría más bien que esta es una de mínimos, ¿no? Si Sí. nos vamos a todo lo que hay, es imposible que quepa aquí, pero bueno, si alguien quiere dedicarle un tiempo a esto, pues con esto sería el mínimo, el máximo común denominador. Simona, si quieres comentar algo. Simplemente, bueno, sí, como decías, esta es una mínima parte de la normativa. Claramente, aparte de la normativa, hay también muchos documentos que periódicamente EIOPA publica para ayudarnos. Y claro, para tener una visión completa deberíamos conocer todo, toda la información posible que se va publicando. También a nivel sectorial hay mucha información que se va añadiendo eh, cada vez más. Más veces, más conocemos el tema y más se van publicando informaciones y bueno, nosotros estamos aquí para eso, para estar al día con todo esto.